17 vehículos reducidos a fierro ardiendo, caminos detenidos como si el mundo se hubiera puesto en pausa, y 2 cuerpos sin rostro tirados sobre el asfalto. Así amaneció hoy Michoacán, convertido en un infierno perfectamente articulado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Desde las 8 de la mañana, el piso parecía hablar a través de llamaradas. Las autopistas quedaron envueltas en columnas de humo que subían como lenguas negras. El cielo tenía un olor denso a diésel, a llantas que se consumían y a un miedo áspero que se pegaba en la garganta. Nada fue casualidad. Fue una represalia deliberada, un aviso brutal, una declaración de guerra. Horas antes, fuerzas federales, soldados y elementos de la Guardia Civil habían irrumpido en el corazón criminal de Salvador Escalante, en la zona del Cerro de la Cantera. Ahí, según inteligencia, se escondía Ángel Chávez Ponce, el camaleón, jefe regional del Cejón Nengui señalado como el presunto homicida de la comisaria de Pátzcuaro, Cristal García Hurtado. Pero aquello no terminó en una detención limpia. Terminó convirtiéndose en un tiroteo. 2 sicarios abatidos, un militar herido, y el arranque de una cadena de represalias que continúa expandiéndose. Mientras helicópteros militares recorrían el cielo, las células criminales ya activaban su segundo frente. Las carreteras. La Morelia, Quiroga, la Zamora, La Piedad, la México, Guadalajara, todas bloqueadas no por marchas ni accidentes, sino por comandos incendiando autos robados para paralizar la zona. En Tangamandapio, una camioneta fue bañada en gasolina y encendida justo en una curva, la nube de humo era visible desde 5 kilómetros. En Humarán, testigos vieron a hombres con fusiles gritar: "Aquí manda el Mencho". Familias quedaron atrapadas entre autos detenidos, niños llorando en asientos traseros, gente rezando mientras caía ceniza como si fuera polvo volcánico. La violencia cruzó a Guanajuato. En el tramo Pénjamo-La Piedad, hombres armados quemaron 3 tráileres, buscando desconectar al Estado, aislarlo y tener control total. Fue entonces cuando un hombre volvió a tomar fuerza, Arfuch. Desde Ciudad de México monitoreaba todo en tiempo real. Personas cercanas aseguran que dijo una frase que sonó a advertencia y también a amenaza: "No vamos a ceder ni un metro de carretera. Hoy el Estado va a responder con toda su fuerza". Pero lo que ocurrió después subió aún más el nivel de alarma. En uno de los vehículos calcinados apareció una camioneta blindada con un detalle imposible de ignorar, una bandera casera del CJNG clavada en el cofre, todavía humeante. El mensaje era clarísimo. Y lo que los drones militares detectaron en lo alto del Cerro de la Cantera podía cambiar toda la estrategia de seguridad del país. ¿Qué había realmente arriba? ¿Quién es en realidad el camaleón, el fantasma criminal que ha doblado a Michoacán? Michoacán amaneció cubierto por un silencio denso, como si el ambiente anunciara un desastre inminente. A las 6:50 de la mañana, la luz del sol apenas tocaba las faldas del Cerro de la Cantera. Salvador Escalante olía a tierra caliente, humedad y a calma falsa. En el horizonte, una línea de nubes grisáceas parecía un sudario extendido. Mientras tanto, una unidad táctica del ejército ya rodeaba el terreno. El objetivo era preciso: capturar a Ángel Chávez Ponce, el camaleón, un exintegrante de los Vallagres transformado en jefe de plaza del CJNG. Inteligencia llevaba semanas siguiéndole el rastro en esa zona montañosa llena de halcones, caminos sin señal y habitantes que preferían guardar silencio. Fue un dron el que emitió la alerta, detectó movimiento en una cabaña oculta entre ocotes. De inmediato se activó el operativo. Nadie sabía que el cerro no era solo un escondite, sino una fortaleza. Mientras el convoy subía por la brecha, otro movimiento ocurría lejos, en la carretera Morelia-Quiroga. Una RAM con placas falsas lanzó una garrafa llena de gasolina, y segundos después un vehículo estacionado ardía en llamas. Primer bloqueo. Primer aviso. Los agresores dejaron un mensaje escrito a mano: "No crucen. Zona del camaleón". En Tangamandapio incendiaron un tráiler. En la defensa dejaban una granada sin detonar, suficiente para sembrar terror. Las redes comenzaron a explotar. "Nos van a matar aquí". El 911 colapsó. Todas las llamadas tenían la misma frase: "Se oyen balazos en el cerro, no paran". Lo que el Estado aún ignoraba era que el camaleón ya había activado su defensa territorial. Y lo que venía no era improvisado, era una coreografía de fuego. Una hora más tarde, Michoacán entero estaría en llamas. A las 7:38 de la mañana, antes de que las columnas de humo fueran visibles, una ráfaga rompió el silencio del cerro. Sonó como un látigo metálico rebotando entre las rocas. El Cando tuvo que frenar en seco. No hubo advertencia ni negociación. Los disparos venían desde la cabaña camuflada. Los sicarios disparaban con AK-47, algunos con visores nocturnos, otros cargaban tambores de alta capacidad. Los soldados se lanzaron al piso, una nube de polvo se levantó como neblina.
El olor a pólvora se mezcló con sudor, miedo y humedad. El teniente Santiago fue el primero en caer. Una bala lo atravesó y rodó entre raíces húmedas mientras gritaba: «Fuego cruzado, no tenemos visual». Desde una posición elevada, un francotirador activó el repliegue táctico. Aún así, aquello no era una emboscada común. Era una defensa perfectamente diseñada. Sabían que ese día vendrían por su jefe. El tiroteo duró 14 minutos que parecieron eternos. Se oyeron 3 detonaciones de explosivos caseros. Las casas cercanas temblaron. Niños lloraban escondidos. Una mujer grabó un video diciendo: «Esto es como si estuviéramos en guerra». A las 7:54 vino lo más delicado. 2 hombres salieron de la cabaña corriendo. Uno cayó enseguida. El otro, luego identificado como primo de Heraclio Tío Laco Guerrero, recibió un disparo en el abdomen, pero logró arrastrarse hacia un barranco. Los soldados entraron con escudos y visión térmica. Encontraron mapas, equipo táctico, piezas de explosivos y una caja metálica con placas clonadas, tarjetas duplicadas y un celular encendido. En la pantalla había una frase parpadeando: «Si caigo, activen todo. Fase 2. Todos los puntos». Acto seguido comenzaron los reportes de bloqueo simultáneos. El estado aún estaba arriba del cerro, y el infierno apenas comenzaba. El soldado Santiago tenía 27 años. Hijo de campesinos en Jalisco. Ese día cumplía 3 años en activo. Su madre lo había bendecido por teléfono a las 6 de la mañana. A las 8:18, ya en una camilla, rogaba que no lo retiraran del combate. «No me voy a quedar viendo cómo queman el país». A menos de 10 kilómetros, en Quiroga, don Leandro, de 73 años, se encerró en el baño con su esposa y su nieta de 6. Desde la calle escuchaban llantas ardiendo. La niña preguntó: «¿Nos vamos a morir?». En la México, Guadalajara, una familia quedó atrapada entre 2 bloqueos. Criminales armados obligaron al padre a bajar y quemaron la camioneta con los peluches de los niños adentro. Uno de ellos dijo: «No lloren. No es con ustedes». La maestra Alicia Salgado iba rumbo a Pátzcuaro cuando vio cómo incendiaban un camión de carga. Escribió su último mensaje antes de perder señal: «Díganles a mis hijos que los amo». Arfuch observaba los primeros informes desde la capital. Su rostro era serio. Su orden fue tajante: «Vamos a recuperar cada tramo. Y esta vez no vamos a soltar nada». Lo que pasaría en el kilómetro 15 de la Quiroga, Pátzcuaro, lo cambiaría todo. Ángel Chávez Ponce no es un sicario cualquiera. Es un arquitecto del miedo. Le dicen el camaleón porque cambia de lealtades, de zona y de apariencia con pasmosa facilidad. Originario de la Huacana. Comenzó con los Bayagues. Pasó por Pueblos Unidos como brazo armado. Hoy es jefe de plaza del CJNG en la región lacustre de Michoacán. No solo dispara. Controla carreteras. Extorsiona a productores de aguacate. Cobra cada kilómetro de transporte. Desde Salvador Escalante sus tentáculos llegaban a Zamora, Uruapan, La Piedad y Vista Hermosa. Cada punto tenía halcones, cobradores, ejecutores. Todos respondían al mismo código. Sombra Pátzcuaro activada. Aunque fue detenido en abril de 2024, acusado del asesinato de la comisaria Cristal García Hurtado, un juez lo liberó por irregularidades. Desde entonces volvió con más fuerza. Sus células incendiaban vehículos en menos de 2 minutos usando gasolina con aditivos y rutas donde ni el GPS servía. 15 municipios. 16 puntos de bloqueo. Todos activados casi al mismo tiempo. Eso no es reacción. Es planificación. Zonas como Sinsunzan, El Tigre, El Saus, Puerto de Lucas y Santa Fe de la Laguna estaban elegidas con propósito: estrangular la movilidad. Pero lo más revelador fue una libreta plastificada hallada en una camioneta blindada de La Piedad, rutas marcadas con iniciales, y un círculo rojo con una sola frase: Zona 0, Cantera. El camaleón no solo se defendía. Planeaba algo más. Los mensajes interceptados repetían una clave: Eco Z7 activado. ¿Qué era Eco Z7? La respuesta llegó horas después. A las 3:42 de la tarde, un dron militar detectó un camión cubierto con lonas negras en un claro escondido entre 2 cañadas. A simple vista parecía abandonado. Un grupo táctico tardó 18 minutos en llegar. Lo que encontraron adentro cambió todo. Había 8 artefactos explosivos improvisados, 4 fusiles con silenciador, decenas de cargadores, placas clonadas del ejército, una caja fuerte portátil. Dentro, un disco duro, una USB, una libreta plastificada.
La USB tenía un archivo encriptado llamado ZZ7-no. Al abrirlo apareció una base de datos con rutas, horarios, retenes, movimiento de convoys militares y zonas marcadas en rojo como sin respuesta, áreas donde el Estado no entra ni observa. Una de esas zonas estaba en la frontera con Guanajuato. Ahí ocurrió el siguiente golpe. Bloqueo total en el tramo Pénjamo-La Piedad. Tráileres ardiendo. Hombres deteniendo autos. El Eco Z7 no era una clave suelta. Era una operación criminal escalonada para romper al Estado. Mientras las autoridades apagaban incendios, los criminales atacaban puntos estratégicos, lo logístico, lo territorial, lo militar, lo civil. El operativo contra el Camaleón era solo una distracción. Él estaba huyendo por otro punto. Una llamada anónima al 911 en Yurecuaro lo confirmó. No lo van a encontrar. Ya no está en Michoacán. Harfuch reaccionó de inmediato. Esto no fue un operativo fallido. Fue una distracción perfectamente calculada. Al revisar los mapas digitales vieron un patrón aterrador. La ruta de escape del Camaleón iba hacia Colima. A las 5:10 de la tarde, la señal de radio cambió. Contención total. Repito, contención total. El gobierno federal envió 48 unidades blindadas, 3 helicópteros, drones térmicos, escuadrones tácticos, agentes encubiertos a Marabatío, Pátzcuaro y Uruapan. En cadena nacional, Harfuch dijo: ellos incendiaron nuestras carreteras. Nosotros vamos a incendiar su red de impunidad. Era la primera vez que un funcionario reconocía públicamente un modelo de ocupación criminal nacional, no un problema local. La noche en Michoacán. Cuando cayó la noche, el humo seguía suspendido como una sombra. Las llamas se habían apagado, pero no el miedo. 17 bloqueos. Docenas de vehículos incendiados. Cientos de familias atrapadas. Y un estado entero paralizado. En Tangamandapio, un niño de 7 años vomitó del nervio al ver pasar un convoy armado. Su madre lo abrazó. Cierra los ojos, mi amor. En Santa Fe de la Laguna, una maestra se quedó a dormir con 5 alumnos. En Zamora, un joven grabó las llamas diciendo: esto no es película. Esto es hoy. La jornada dejó al menos 2 muertos, un militar herido y el mayor despliegue táctico desde 2019. Pero los daños verdaderos no se cuentan con cifras. Se sienten en el trauma, en la parálisis social, en la certeza de que el crimen puede detener un Estado con una sola orden. Lo más preocupante fue la coordinación. No parecía reacción. Parecía ensayo. Un simulacro de parálisis. Una prueba general. Y lo vivido fuera de Michoacán horas después dejó claro que la amenaza era nacional. A las 8:30 de la noche, México entero sabía que Michoacán había ardido. Las imágenes corrían por todas partes. Los noticiarios hablaban de narcobloqueos, pero no era eso. Era una demostración de fuerza. Gobernadores de estados vecinos hicieron reuniones urgentes. La Federación dijo que el Plan Michoacán seguía activo, pero nadie se atrevió a pronunciar lo evidente. El Xi-Yanji demostró que puede congelar el centro occidente del país en menos de 3 horas. Sin tocar la capital. Sin atacar figuras públicas. Solo incendiando caminos. Solo activando células dormidas. El Camaleón se volvió tendencia. Harfuch también. Pero la pregunta que sigue sin respuesta es: si el Camaleón logró escapar del operativo más grande del año, ¿quién lo ayudó? ¿Quién se beneficia de que siga libre? Y la peor pregunta de todas: si hoy quemaron 15 municipios en un día, ¿qué sigue? ¿Un puerto? ¿Una frontera? ¿Una capital? Michoacán ardió hoy. Si el Estado no responde con estrategia real y presencia permanente, mañana podría arder algo mucho más grande.